verdad estoy muy contento, estoy muy emocionado de lo que estamos viviendo como iglesia. Siento que Dios nos está introduciendo a un nivel más profundo, de verdad, con todo lo que hemos estado viviendo en los retiros de Victoria. No sé cómo estuvo el de mujeres, pero el de hombres también estuvo tremendo. Los hombres. Y es como una invitación a mantenernos en la conversación. De verdad, Dios nos está hablando y siento que estamos en un momento Kairos. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? No se pierda esto. Sentía que dentro del reloj profético, como decía el pastor, hay cosas que ya se están acercando. Es como cuando uno tiene una cita con alguien, en este caso con mi esposa, y me toca ver la hora y dice, ya me toca ir a juntarme con mi esposa. No hay nada más importante que eso. Y eso es una sombra profética de lo que estamos esperando. Por eso le animamos también a tomar Apocalipsis, porque Dios está acelerando los tiempos y de verdad están pasando cosas que de repente nosotros decimos, la pandemia y guerras y cosas, pero está todo escrito. Y de repente Dios nos quiere abrir su corazón. Así que yo siento como iglesia estamos viviendo un tiempo privilegiado, de verdad. No nos acostumbremos a esto, a la presencia de Dios, a ser maravillados por su hermosura, por sus palabras, por sus besos, ¿cierto? Ayer estaba nosotros en nuestra casa con mi esposa tenemos un cuarto de oración y yo estaba ahí orando, preparando este material y mientras llovía de repente tengo la vista ahí a la cordillera y se despejaba y se veía una cordillera tremenda, nevada y de repente venía la nube y caía la lluvia. Y yo decía, nosotros es como eso, el Señor me mostraba esa figura. Hay una nube aquí en medio de nosotros que está derramando unción, entendimiento, sabiduría. Y de verdad siento que me quedo corto en las palabras de decir, necesitamos aprovechar lo que Dios nos está dando porque somos privilegiados. Lo orábamos de hecho más temprano en The Room. Somos una generación profética. Somos una generación profética porque la palabra de Dios habla de eso. Hay 3 generaciones proféticas en la palabra. Está la generación de Moisés, una generación que habla mucho la Biblia, lo que allí ocurrió. La generación de Jesús, cómo eso cambió la historia de la humanidad, ¿cierto? Unos que los rechazaron, otros que le siguieron y cambiaron la historia de este mundo. Y la generación nuestra, la generación de los últimos tiempos que les vamos a ver venir. Amén. Y somos esa generación, somos proféticos porque no solo porque hay palabra de Dios y palabra de ciencia, sino que la Biblia habla de nosotros. Y eso es un privilegio y por eso siento en mi corazón tanta gratitud. Aquí yo en mis apuntes ponía, Dios nos ha estado hablando, nos ha mantenido en una conversación. Fíjense los temas que Dios nos ha hablado este año. Nos ha hablado de gozo. Amén. Nos ha hablado de guerra espiritual. Cómo tener el entendimiento de los reinos que están operando acá en la tierra. De persecución. Cuando vino la pastora de Puertas Abiertas, nos habló de persecución. Ludmila nos habló de madurez espiritual. Hablamos sobre la ofensa. No solo entre nosotros, sino la ofensa con Dios cuando Dios hace cosas que no nos parecen en nuestro entendimiento, ¿cierto? Que debían ser de tal forma, pero Dios tiene un plan mucho más grande de lo que podemos ver. Nos habló de vidas proféticas, de fe, de valentía. Y hay una palabra rema que Dios nos dio este año que es levántate y resplandece, ¿cierto? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No nos olvidemos de esta palabra tampoco, porque eso va a cerrar toda la conversación que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento en los últimos tiempos y los que enseñan justicia
como la estrella a perpetua eternidad. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que tu entendimiento de lo que viene va a determinar la manera en cómo resplandeces. ¿Te das cuenta? Tu entendimiento va a determinar el brillo de Cristo en los ambientes donde tú te muevas, en tu trabajo, en tu colegio, en tu casa. Eso va a determinar, por eso me siento súper animado esta mañana, porque siento que Él nos está exhortando no solo a tener la perspectiva correcta, sino a ser llenos del Espíritu Santo para tomar decisiones radicales. Amén. Somos una generación profética, por eso siento una voz del cielo diciendo, prepárense, prepárense, porque lo que viene requiere tus decisiones más radicales, tu fe, lo que nos decía el pastor recién. ¿A qué le vas a decir que no para decirle que sí al Señor? Porque nuestra fe va a ser confrontada, hermano, hermana. Nuestra fe va a ser confrontada en nuestros trabajos, en pequeñas decisiones de santidad. Dile al que está a tu lado, eres parte del plan de Dios. Eres protagonista. Y está sucediendo. Y es que Dios no solo quiere mostrarte quién es Él, sino que también quiere revelarte su plan. ¿Se acuerdan lo que pasó en Mateo 16 cuando están ahí y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que soy yo? ¿Y quién dicen los hombres? Y Pedro levanta la mano y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien, bien, Pedro. Y esa es la revelación de quién es Él. Pero cuando un minuto más tarde le dice, pero tengo que ir a morir a la cruz. ¿Y qué dice Pedro? Esa cosa no te acontezca. O sea, él tenía la revelación de quién era, pero cuando Jesús le abre su corazón y le muestra el plan que él tiene, y eso no hace, ¿cierto? No hace conexión como debería ser, que tal cosa no te acontezca, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, no solo necesitamos la revelación de quién Dios es, sino adherir a lo que está en su corazón. Amén. Y esto me anima porque siento Mateo 24, versículo 45, habla de que Dios nos está llamando a comer el alimento correcto en este tiempo. Y esto es lo que nos está dando. Siento eso, la revelación, el espíritu de sabiduría y revelaciones para entender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y hay un clamor en el cielo. Hay un clamor en el cielo. Apocalipsis 6, versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, Señor? Y este es un clamor que también es parte del cielo. El deseo por la justicia de Dios. Me río porque pienso, no sé, en la gente que está por primera vez y que está este loco que está hablando. Lo que pasa es que nosotros somos apasionados por Dios. Amamos la presencia de Dios. Amamos la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Yo hace 7, casi 8 años me convertí en este lugar. Es mi primera iglesia. Y había un solo lema para mí, buscador de Dios. Buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que hacemos con todo nuestro corazón. Pero amamos todo lo que Dios ama. Y por eso hablamos de estas cosas también, porque esto también está en el corazón de Dios. La justicia. Él es un juez justo, amén. Y esto es lo que vamos a hablar esta mañana. Quiero extender esta conversación contigo de lo que he estado hablando por semanas y por meses con el Señor sobre la justicia de Dios. Pero principalmente mi oración en esta mañana es que Él nos bautice, nos dé gracia y misericordia para abrir nuestros ojos a la hermosura de sus juicios. No solo los juicios de Dios, sino
la hermosura y las bellezas de los juicios de Dios, porque cuando los juicios de Dios son desatados en la tierra, en el cielo cantan: grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son todos tus juicios. Y el cielo se goza cuando los juicios de Dios son desatados en la tierra. Y quizás en otras iglesias te van a hablar y lo honramos de otras cosas, pero aquí queremos hablarte de todo lo que Dios ama. Y lo primero que quiero decirte es que los juicios de Dios son la máxima expresión de su amor y reflejan su pasión para remover todo aquello que se interpone entre Él y su amada iglesia. De eso se tratan los juicios. Según Apocalipsis 5:5 dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él venció para tomar el rollo y para abrir sus sellos. ¿Qué quiero decirte? Que Jesús no solo venció la cruz para redimirnos, sino que también para establecer su gobierno una vez más sobre toda la tierra. Y eso es lo que estamos esperando. Amén. ¿Les parece si oramos un momento? Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar aquí, amado. Eres la persona más importante en este lugar. Te honramos, te amamos y una vez más oramos por espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de lo que está en tu corazón. Bautízanos, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver la hermosura, la belleza de tus juicios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo. ¿Están conmigo? Para los que están anotando, este mensaje le puse salvación a través de los juicios. Salvación a través de sus juicios. Voy a darte muchos versículos, no los vamos a leer todos por tema de tiempo, pero son como leños para mí que quiero compartirte esta mañana, que encienden mi corazón. O sea, cuando yo necesito encender mi corazón e ir y anhelar más de Dios, yo tomo la palabra y son leños. Quiero compartirte esos versículos que son leños para poder encenderme por lo que Dios ama. Y Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Proverbios 28, versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, estamos hablando del juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces quiero abrirles mi corazón, porque los juicios de Dios están realmente en el corazón de Dios, y después de tanto preguntar y respuesta de Dios, llego a la conclusión de que Dios va a levantar una iglesia no solo con la revelación correcta de los juicios de Dios, sino que va a estar clamando para que estos se manifiesten. Isaías 24 al 27 es un mini apocalipsis donde la palabra nos muestra un remanente que cuando Dios está soltando los juicios, hay una iglesia que grita, que canta: ¡gloria al justo! ¡Gloria al justo! Está ocurriendo. Y no se asusta porque, los juicios de Dios, no, Señor, nos vamos a esconder aquí. No, está diciendo: está ocurriendo ahora. Dios nos está haciendo justicia, no más gobiernos corruptos, no más dolor, no más muerte. Y Isaías 24 al 26, en Isaías 26, el versículo 9 termina diciendo: porque, Señor, luego que hay juicios tuyos en la tierra, solamente de esa manera los moradores de la tierra aprenden justicia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que solamente podemos aprender sobre la justicia de Dios cuando vemos la manifestación de sus juicios. Y si pudiésemos ver y abrir la palabra de Dios, esto es un grito en la palabra. Lo vemos en Joel, lo vemos en Habacuc, lo vemos en Oseas, lo vemos en Josué, comandante de los ejércitos celestiales, Josué 5:5.
o sea, 5, al final de este capítulo, antes de ir a derribar las murallas de Jericó, Josué tiene un encuentro con el comandante de los ejércitos celestiales, con este que va a hacer justicia, que los va a acompañar. Los salmos, mi hermano, hacen una fiesta con esto. Se dan un banquete con los juicios de Dios. Salmo 2, este que, ¿se acuerdan? No sé si lo han leído alguna vez, pero Salmo 2 dice, el que mora en los cielos se reirá, porque pondrá uno que regirá con vara de hierro las naciones. Salmo 18, David dice, invoqué a Jehová y él me escuchó y toda la tierra tembló y bajó sobre una nube, sobre querubines y todo se estremeció. Incluso este Salmo 45 que me encanta, que dice, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cuántos aman ese Salmo? No sé tú, pero ese Salmo es de mis favoritos. Pero el versículo 6 y 7 dice, tu cetro es un cetro de justicia. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Y entonces vemos en los salmos imágenes gráficas de justicia, de venganza, de aflicciones, pero no para nosotros, sino para los que están en contra de Dios. Pero hay otra figura en los salmos donde vemos una iglesia, el pueblo de Dios celebrando con gozo. Por eso lo conecto con lo que nos hablaba Ignacio la semana pasada, con gozo, celebrando el pueblo de Dios. Dios nos está haciendo justicia. Y esto no solo está en el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 5, por favor. Juan 5, versículos del 19 en adelante. Si lo encuentra, diga amén. ¿Lo tienen? Leo de la Reina Valera, dice, respondió, versículo 19, entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer nada por sí mismo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22, escucha bien esta parte. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, escucha bien, y el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Quién es el que condena dentro de un tribunal? Un juez. Mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Versículo 27, y también, escucha bien, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Wow. Tranqui. ¿Cierto? Jesús ahí diciendo, ¿quién soy yo? Este es mi carta y esto es lo que va a suceder. No se maravillen, tranquilo, esto es lo que va a suceder. Y lo que me encanta de Jesús es que, y tiene relación con lo que veníamos conversando, es que nosotros amamos la revelación completa de quién es Jesús.
amamos a Jesús como esposo, amamos esta comunión íntima que tenemos con Él, la presencia manifiesta de Dios. Amamos a Jesús como Rey, porque Él es el gran Rey. Dice que Jerusalén es la ciudad del gran Rey. Él trajo el reino. Él, su prédica dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él es el Rey porque el Padre le dio todo el reino, pero también Jesús es juez. Entonces las tres facetas que Jesús siempre enfatiza es que es esposo, diga conmigo, esposo, rey y juez. Y hay un versículo en 2 de Samuel 23 donde las últimas palabras de David están en este capítulo, y David dice, habrá un justo que gobierne. Las últimas palabras de David. Él dice, habrá un justo que gobierne. Y muchas veces nos quedamos solo con una faceta de Jesús y no abrazamos toda su revelación como lo hizo Pedro. Luego Pedro lo aprendería, ¿no? Pero el problema de no ver a Dios como juez es que lo dividimos y solo nos quedamos con aquellas facetas que nos gustan de Jesús. Me gusta Jesús como esposo, porque tengo comunión y le puedo decir cuánto lo amo y es maravilloso. Y me gusta Jesús como Rey porque Él va a derribar a sus enemigos y Él va a establecer su reino. Pero Él también es juez. Y quiero decirte algo que es súper importante. Los juicios de Dios no son solo para condenar, sino principalmente para redimir. Y eso cambia la perspectiva de los juicios de Dios. Porque vida está inherente en la persona de Dios, la vida. Y cada vez que Él desata algo, de Él sale vida, incluso los juicios de Dios. Él condena el mal, pero siempre desata vida. Y lo vamos a ver en breve. Como dice el pastor, vamos a volver un momento en Edén. Vamos de vuelta a Edén. Todo ocurre en Edén. Ese es un principio que yo abracé. En Edén podemos ver al esposo, la comunión, ¿cierto?, que teníamos con Dios en el jardín del Edén era maravilloso. Ese es nuestro diseño y ese es el lugar hacia donde vamos. Podemos ver a Dios como Rey porque Él le dijo, todo esto te lo entrego, se lo dio al hombre para que sojuzgue, para que gobierne toda la tierra, para que se multiplique. Vemos a Dios como Rey, pero también lo vemos como juez. El pecado en Edén introdujo el mal, no solo en el ser humano, sino que en toda la creación. Y la destrucción del cosmos y la oscuridad que hoy conocemos comenzó allí. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán? El día en que comas de este fruto, ciertamente, eso es un juicio. O sea, implícitamente determinó un juicio divino sobre esa acción. Y sabemos que el morirás se convirtió finalmente en la pérdida de comunión, ¿cierto? Tengo aquí su atención. Me gusta esto porque los puedo mirar así. Estoy viéndolos igual. Sabemos que el morirás se tradujo en la pérdida de comunión, ¿cierto?, con Dios, pero finalmente el morirás es Dios diciéndole a Adán, la decisión que tomaste está fuera de la luz, está en oscuridad, está fuera de la luz que yo establecí, por tanto, tu oscuridad debe ser detenida, juzgada y quitada para siempre para que no se siga perpetuando. ¿Qué es lo que ocurrió? Adán fue tomado, fue detenido, fue sacado de Edén junto a Eva, fue juzgado, vas a salir de acá, espinos y cardos te va a producir la tierra, ¿cierto? Y con el sudor de tu frente vas a ganarte ahora la comida. Y fuiste quitado, o sea, detenido, juzgado y quitado, porque Dios tiene que juzgar el pecado. Pero no solo los condenó, sino que también les dio un plan de redención eterna. Génesis 3, versículo 15, y de tu simiente nacerá uno que aplastará a la serpiente. O sea, no solo los condenó, sino que al hombre
les dio una oportunidad de redención. ¿Está conmigo? El juicio de Dios también le dio redención. Ahora, ¿cuál fue el mayor problema en Edén? El mayor problema en Edén para la humanidad, para nosotros, hermano, hermana, es haber abrazado que mi propia evaluación de la situación es creer que es mejor que la evaluación de Dios sobre la situación. No sé si me explico. A volvernos nosotros jueces. ¿Se acuerdan cuál fue la mentira de Satanás? Serán como Dios. Si comes del fruto vas a ser como Dios. Pero en el fondo ese es el deseo siempre que ha tenido Satanás, juzgar, sentarse en el trono. ¿Y en qué se traduce finalmente? Es que en pensar de que mi evaluación sobre las situaciones es mejor que la evaluación de Dios sobre las situaciones. No sé si has estado ahí, pero todos hemos luchado con eso. Y es más, quiero decirte esto, la mayor apostasía que está profetizada sobre la iglesia, mi hermano, va a ser eso, porque van a estar en desacuerdo en cómo Dios está haciendo las cosas. Y van a decir, no, yo me voy a salir de esta fe. No es lo que a mí me habían contado. Por eso queremos contarte el plan completo. Y el caos entonces de toda la humanidad viene de confiar en mi evaluación de las circunstancias, al ser humano. Y aún Jesús vivió esto en el Getsemaní. Él no cayó, por supuesto. Me estoy adelantando, pero quiero decirlo. Es esto de decir, Dios mío, pasa de mí esta copa si es posible. Todos hemos luchado con eso. Es la historia del ser humano. Ha estado luchando en Edén, el diluvio, ¿cierto? La Torre de Babel, Sodoma, Egipto, Israel. Es la idea de que tenemos mejores ideas que Dios. La mentira de Satanás. Posicionando al hombre una y otra vez en el centro. No tiene que ser de esa manera. Por eso Dios tuvo que disminuir la vida del ser humano, porque la manera en que y su evaluación de las circunstancias se transformó en perpetuar las tinieblas en la creación. Por eso la tierra clama por un juez justo. Han visto cómo en las noticias, bueno, en Francia pasó, aquí en mismo Chile, con todo el tema de esta social que hubo, el estallido social, clamamos por justicia, no es justo, pero es la evaluación de justicia del hombre y no de lo que Dios dice. Entonces, por eso es importante entender que no hay salvación sin juicios, y sin juicios de Dios nunca existirá salvación. Porque la manera en que el hombre opera solamente perpetúa la oscuridad en la creación. ¿Cuántos necesitan un juez? Necesitamos un juez en Chile. Necesitamos un juez en Venezuela. Necesitamos un juez en Colombia, en Ecuador, en las naciones, un juez justo. No hay salvación sin juicio, ya que la tierra, como te decía, sigue perpetuando su mal. Debe ser detenida por alguien, juzgada. Y a veces nos acostumbramos a esto porque no conocemos un mundo sin maldad. Algo que mientras ponía estos apuntes, yo me recordaba de esta pregunta antes de conocer al Señor. Decía, Señor, tiene que haber algo más que ir a trabajar, hacer mis cosas, ¿cierto? Tener, no sé, mi casa, mi auto, lo que sea, lo que te guste, y está todo bien. La vida tiene que ser algo más que esto. Y ahí conocí al Señor. Pero hoy día mi pregunta sigue, el mundo tiene que tratarse más de esto, de ciclos políticos una y otra vez, el gobierno que sale, el gobierno que entra, que la justicia, que los impuestos. La vida no es esto. La creación no se trata de esto. Y no se trata de educación, ya que, como vimos en Europa, el mundo más civilizado, o desde ese lugar salió la mayor
oscuridad que nunca hemos visto. La Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que nunca se trató de educación o de algo cognitivo, sino que se trata de la condición de nuestros corazones. Y ahí está el problema. El problema es que muchos ven el juicio de Dios como un castigo, pero pocos lo ven como un acto de misericordia. En esta condición, mi hermano, mi hermana, un juicio de Dios es un acto de misericordia. ¿Cómo vamos a detener el mal? El mayor acto de justicia en nosotros es que Dios nos salvó de nuestros propios delitos y pecados, la forma en que vivíamos. Oh, si Dios no hubiese derramado esa sangre en esa cruz y Él hubiese pagado por mi pecado, mi juicio fue derramado sobre Dios, sobre Jesús. La mayor obra de justicia de Dios es que habrá a través de sus juicios la redención de todas las cosas. Amén. Por eso, fue necesario un juicio. Solo que no cayó sobre nosotros, sino sobre el Hijo. Amén. Fuimos. Pastor, se está adelantando mi prédica, pero sí. Es que no había otra manera. Para mí también fue una revelación. Para los redimidos fue a través de un juicio. La gracia se trató del juicio de Dios sobre Jesucristo. El mayor acto de justicia que perdonó mis pecados fue a través de un juicio. Era necesario, porque sus juicios no solo condenan, sino que principalmente redimen. Y por eso los juicios son hermosos, porque no están separados de quien Dios es, de la belleza de Dios. Y quiero decirte algo más, se pone mejor. Porque el pecado que perpetúa la destrucción de toda la creación tiene fecha de expiración. Porque Jesús va a redimir todas las cosas. El pecado que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va a quitar el pecado para siempre, no solo ahora de nosotros, sino de los gobiernos, sino de las naciones. Y va a ser como en el principio. Buenas noticias, los juicios de Dios. Grandes y maravillosas son sus obras, justos y verdaderos son todos tus juicios. Solamente quiero ahora dejarte 3 cosas por qué amar los juicios de Dios. Número 1, juicio para destruir el pecado y traer vida. ¿Por qué amamos los juicios de Dios? Porque destruyen el pecado y traen vida. ¿Alguien me puede ayudar con Romanos 6, versículo 23? No sé si alguien se lo sabrá de memoria. Romanos 6, 23. ¿Alguien que me pueda ayudar? Que lo lea en voz alta. Pancho. Amén. La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los juicios de Dios siempre desatan vida, como te decía. Dios sabe que la salvación viene a través de sus juicios. Y escucha bien esto que te voy a decir. Espero que se te grabe, porque los juicios de Dios son tan perfectos que Él mismo decidió atravesarlos. Los juicios de Dios son tan perfectos que Él mismo decidió atravesarlos, mi hermano. Como decíamos recién, para nosotros los redimidos, todos fuimos juzgados. La diferencia está en que Él pagó el precio por nosotros. Él decidió atravesar el mayor sufrimiento, que es la separación de Dios. Por eso a veces te decía que a veces nos acostumbramos a un mundo con pecado, porque es el único mundo que hemos conocido desde el principio, ¿no? Pero Jesús dijo:
Yo estoy dispuesto a pagar el precio de lo que significa traer de vuelta a mis hijos a la presencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él comenzó a sentir por primera vez el Dios Trino, la separación, la comunión con Dios Padre. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Él nunca lo había sentido. Él pagó el castigo que nosotros merecíamos. Y aún nosotros moriremos los redimidos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un nuevo cuerpo. Este cuerpo, hermoso como te ves tú, como me veo yo, ya no va más. Por eso 1 Corintios 15 dice que vamos a recibir una nueva casa no hecha con manos humanas. Es un nuevo cuerpo. Cuando Él desate sus juicios. Y Él está haciendo ahora una obra redentora que está trayendo vida en nosotros. Por eso es tan clave permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestros deseos, que transforme nuestra visión y que para siempre cambie nuestra apreciación de las circunstancias para abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, el sacrificio de Jesús no solo redimió las tinieblas, sino que nos empoderó para vivir una vida en abundancia. Amén. El juicio de Dios que cayó sobre Jesús y Él venció la muerte, no solo redimió a las tinieblas, como dice Colosenses 3, exhibió el acta de nuestros pecados públicamente y los venció, sino que también nos empodera para vivir una vida en abundancia, para transformar nuestros deseos, mi hermano, mi hermana. Entonces, número 1, los juicios de Dios destruyen el pecado y traen vida. Número 2, Dios va a hacer juicio contra el sacerdocio del hombre. Y aquí vamos a ir a lo práctico. Esta parte, prepárate. Tus acciones revelan y manifiestan tu sacerdocio. Y son la manera en que o extendemos la luz del reino o perpetuamos la luz de las tinieblas, o sea, la oscuridad de las tinieblas. De nuevo, tus acciones revelan y manifiestan tu sacerdocio y son la manera en que extendemos luz o perpetuamos las tinieblas en la creación. Porque somos sacerdotes por la manera en que vivimos, le damos poder, por eso estuvimos hablando por semanas de guerra espiritual, le damos poder o espacio a los poderes espirituales por la manera en que vivimos, dado que somos sacerdotes Dios nos hizo sacerdotes porque somos seres humanos, no porque somos salvos. ¿Se entiende? Somos sacerdotes porque somos seres humanos. ¿Se acuerdan? Elías era el profeta de Dios contra los profetas y ellos eran profetas igual, eran sacerdotes. O sea, Dios va a juzgar el sacerdocio del ser humano porque en Edén Dios nos crea para tener una comunión a través de un sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan lo que orábamos abajo? Parece, somos reyes y sacerdotes. Yo abajo estaba, pero Señor, estás dando todo lo que voy a hablar después. Pero fue hermoso porque el Espíritu Santo ya estaba hablando. Somos reyes y sacerdotes y Dios va a venir a juzgar nuestro sacerdocio. Y quiero decirte esto, muéstrame la forma en que vives y te diré en qué sacerdocio estás participando. Muéstrame tus decisiones y te diré en qué sacerdocio estás participando. Porque fuimos creados para ser sacerdotes de Dios. La rebeldía, las mentiras, la pornografía, el robo, la envidia son una forma de intercesión en el mundo espiritual que perpetúa las tinieblas. Pero cada vez que caminamos en obediencia, en santidad, en amor, hacemos actos de justicia, predicamos el Evangelio, es otra forma de intercesión del reino de Dios.
Entonces, mi evaluación de la situación es mejor que mi evaluación de la situación ya no es la mía la mejor, sino que abrazo la de Dios. Por eso lo que les decía en Getsemaní fue el primer punto de redención, porque Jesús tomó y abrazó la evaluación de Dios. Y por eso es sacerdote según el orden de Melquisedec. El primer punto de la redención es ver que el hombre puede abrazar lo que Dios dice y tomar la evaluación de Dios por sobre mi propia evaluación. Pero no sé tú, pero muchas veces yo he luchado y digo, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Y el Señor me dice, dale, vamos por acá, no te rindas. Para un momento, toma un poco de aire y sigue adelante, porque vienen mis juicios. Voy a redimir todas las cosas. Y voy a volver y voy a restaurar todas las cosas. Amén. Entonces, número 1, los juicios de Dios los amamos porque van a destruir el pecado y van a traer vida. Número 2, porque van a juzgar el sacerdocio del hombre. Y finalmente, ya para ir terminando, número 3, amamos los juicios porque van a redimir todas las cosas. Apocalipsis 11, versículo 5 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la historia. Por eso amamos los juicios de Dios, por eso los deseamos, por eso los anhelamos, por eso nuestro corazón, Dios nos está llamando a ser una iglesia que va a clamar por los juicios del cielo. Señor, haz justicia. Señor, redime toda la creación. Señor, quítanos este mal para siempre. Amén. Dios anhela venir a habitar con nosotros, pero está esperando una iglesia que va a clamar por los juicios de Dios, que ya no va a tener miedo, que no se va a encerrar, sino que va a decir, ven, Señor Jesús. Cuando decimos ven, estamos clamando justicia. Queremos verte, queremos ver tu justicia, queremos ver la redención de todas las cosas. Queremos estar contigo para siempre. Amén. Solo a través de los juicios será quitado el pecado, restaurado el sacerdocio y serán redimidas todas las cosas para siempre. Amén. Por eso amamos los juicios de Dios. Amamos los juicios de Dios, iglesia. No tenemos miedo de los juicios de Dios. Dios nos contó la historia para clamar por esto. Este bendito libro es la forma en que vamos a interceder en los próximos tiempos, en los próximos meses, clamando para que Dios desate, para que haga justicia sobre las naciones, que haga justicia sobre la iglesia. Nuestra forma de ser luz, nuestra forma de interceder como iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Va a ser una iglesia entendida, intercediendo en los lugares celestiales, clamando por los juicios de Dios, diciéndole, Satanás, tienes los días contados. Pecado, tienes los días contados. Corrupción, tienes los días contados. Amén. Y yo sentía terminar, más que ministrándonos los unos a los otros, respondiendo al corazón de Dios. Que sea algo entre tú y el juez justo. Porque Él va a hacer justicia, Él te va a hacer justicia por todo lo que te ha pasado. Él ha tomado cada una de tus lágrimas, de tus dolores, y te trajo hasta acá para decirte, voy a hacerte justicia. Yo soy un juez justo, voy a hacer justicia sobre Chile. Voy a hacer justicia sobre las naciones. Y todo ojo lo verá y toda lengua lo confesará. Amén. Así que mi hermano, Espíritu Santo, queremos hoy responder
Queremos responder a tu corazón y si sientes responder, te invito a ponerte de pie. Nos presentamos como iglesia, Espíritu Santo, nos presentamos ante el sumo sacerdote Jesús que está aquí en medio de nosotros para interceder por los juicios, Señor. Porque sabemos que tú no solo traerás condenación, sino redención de todas las cosas. Por eso clamamos, Jesús. Jesús, clamamos, Señor.